Hola, estimados estudiantes. Esto es Juegos y Simulaciones de la carrera de Construcción Civil del Instituto Universitario de la Frontera, UFRON. Hoy es el segundo webinar y entramos a lo que sería el módulo 3 de el segundo corte de esta materia. Voy a presentarles lo que tengo para ustedes en el aula virtual. Vamos a ver qué está pasando por aquí. Ya, vamos a mostrarle aula virtual. Ya ve que se me está viendo algunas cosas que tengo abiertas. Bueno, entonces ustedes van a tener por acá el módulo 3 del corte 2. Perdón, este es el tercer webinar. Entonces, en juegos y simulaciones, ustedes van a tener estos recursos referidos a órdenes de dibujo simple en la plataforma de AutoCAD. ¿Ok? Ya estamos hablando de lo que sería la interfaz del AutoCAD, sus herramientas principales, todo aquello. También les he dejado por allí en los recursos para, digamos, su fácil manejo y se vayan familiarizando con el programa, este video que les muestra algunos avances, el uso de herramientas sencillas de la interfaz principal de AutoCAD. Entonces, les recomiendo que lo revisen. Va más o menos durar como 25 minutos, pero tiene buen contenido. Entonces, les recomiendo abrirlo. Igualmente, ustedes van a tener acá una actividad para este módulo 3 del segundo corte, relacionado a lo que son órdenes de dibujo y creación del dibujo en AutoCAD. Yo lo tengo abierto por acá, los voy a mostrar cómo es. Le dan clic aquí, ¿sí? Y es un cuestionario de opción múltiple, el cual ustedes pues van a complementar. Recomiendo, una vez que ustedes lean la guía que está allí y vean, observen el video, pues podrán eh, responder las preguntas que aparece aquí en el cuestionario. Entonces, en el cuestionario se dan, aquí yo les digo que tienen 3 oportunidades, sin embargo, pues los abrí para 5 oportunidades, ¿sí? Entonces, la más alta puntuación, pues es la que va a tomar el sistema, esto está automático. Tiene un valor de 10 puntos y está la actividad hasta el 5 de diciembre. Es preferible que lo hagan antes. Entonces, son 5 preguntas de 2 puntos cada uno. Tiene una duración cada intento de 1 hora, sin embargo, el cuestionario pues es sencillo. Bueno, yo lo pude hacer en alrededor de 5 minutos más o menos, estableciendo que, bueno, que yo ya, digamos, me sé toda la teoría y hago el manejo del programa, pero en líneas generales es bastante sencillo. Entonces, una vez que ustedes participen, no voy a abrir, ya tengo un intento, entonces fíjense que lo probé para que estuviera bien eh, manejándose y que estuviera corriendo bien. Entonces, pues la idea es que saquen 10 puntos para que obtengan una buena calificación y bueno, aquí les digo un buen trabajo, ¿ok? Entonces, como les digo, está referido a los recursos que ustedes tienen en el módulo 3. ¿Qué tienen en el módulo 3 a nivel de recursos? Entonces, abren aquí órdenes de dibujo simple en la plataforma AutoCAD, que básicamente pues es para dibujos a nivel de 2D, que es lo que más se maneja en construcción civil. Entonces, abren esto. Por acá van a tener esta guía, que es una compilación de algunas cosas que yo he manejado durante mucho tiempo. Y bueno, también tomado del SENA Colombia, de un curso del SENA Colombia de 2D y 3D, pero en líneas generales es lo que se utiliza. Fíjense que va a estar en digamos, herramientas principales, lo que sería
el dibujo, una ventana de dibujo drag, que ya lo vamos a ver en el AutoCAD, se los voy a mostrar. Entonces, en el drag o en la ventana de dibujo, ustedes van a tener lo que son comandos comunes del AutoCAD. Y eso es lo que le va a preguntar el cuestionario. Entonces, fíjense que esta lista de desplegables de la barra de herramientas AutoCAD a nivel del AutoCAD clásico, sin embargo, el AutoCAD en las diferentes versiones sigue manteniendo estos comandos. Entonces, tiene los más utilizados como son para el dibujo las líneas, los círculos, arcos, ¿ok? Digamos que estos son los más utilizados, los que estoy señalándoles aquí, ¿ok? Y que son requeridas. Igualmente, pues, en la medida que nosotros vamos avanzando en el uso del AutoCAD, pues ya vamos utilizando diversos comandos. Yo el que más uso en lo particular sería la línea como referencia y la polilínea. La polilínea pues tiene algunos otros herramientas, algunas otras propiedades mucho más interesantes que la línea, pero sin embargo pues nos produce los mismos componentes constructivos a la hora del dibujo. Igualmente cuando queremos hacer otras cosas como el polígono, el rectángulo, ¿ok? Ya para la parte 3D, pues hay algunos comandos que se observan allí, como el polilínea en 3D, también las donas, los splines, las elipses, cualquier tipo de elemento que está aquí. Igualmente para hacer lo que son la parte de expresión gráfica en planos, entonces están los gradientes a nivel de color, los hash o lo que son las texturas para poder colocar diferentes cerámicas, por ejemplo, o textura de vegetación, todo eso que se coloca en los planos de representación gráfica, entonces pues lo podemos utilizar por aquí, como digo, en la medida que nosotros vamos avanzando, ¿ok? Eh, otro, otros elementos por acá, estamos aquí, les digo Home, casa. Esta ficha contempla para AutoCAD 3D comandos importantes tales como instrucciones que se utilizan, es una lista desplegable de creación de uniones, sustracciones, se despliega la edición de líneas, círculos, polígonos, ¿sí? Ok, por acá nosotros vamos a tener también un comando que va a estar en la parte de abajo hacia la derecha, el status bar, la barra de estado de AutoCAD, que también es bastante común que nosotros lo usemos. Se los voy a mostrar en un ejemplo del programa, el status bar, que tenemos por acá lo que es la grilla, ¿sí? Por lo general nosotros utilizamos esto. Aquí nos dice estos a manera de coordenadas, son las coordenadas del dibujo, ¿ok? Aparecen con valores de X y Y. Ya los voy a mostrar, vamos a compartir para que entiendan un poco más de lo que estoy hablando. Tenemos Infer Constraints, que nos permite las restricciones al momento de editar el dibujo. En los snap, la grilla o la retícula que se activa. Un comando que se llama ortogonal, que es para desplazar de manera ortogonal líneas o elementos del dibujo que estén totalmente a 90 grados. Tenemos otro que es, digamos, como una consecuencia del polar, donde nosotros podemos permitir ángulos, diversos ángulos como de 30 a 45, estos se llaman ángulos polares, ¿sí? Los OFNAP, que activa referencias a objetos, que son los que están por aquí, OpTrap, que es el rastreador de referencias a objetos, los DUP, que permite el UCS o las coordenadas dinámicas dentro de un modelo tridimensional. Esto lo vamos a observar en esta parte. Ya les voy a compartir entonces, por ejemplo, aquí en AutoCAD, para que me vayan entendiendo. Entonces el AutoCAD les aparece así cuando ustedes lo abren. Yo les decía en webinars pasados que abríamos con el nuevo, colocamos aquí a Cadizo o a CAD, como ustedes prefieran, le decían abrir, abrimos uno nuevo, ¿verdad? Por acá, entonces, lo que les decía de la línea, del dibujo, línea, polilínea, el círculo, arco,
son los elementos más comunes, ¿ok? Esto es lo que les explicaba dentro de la guía. De todas maneras, vamos a ir haciendo la guía y ir mostrándoles el AutoCAD para que vayan observando, ¿ok? Entonces, por acá también en la parte de abajo, fíjense que están entonces estos elementos que les mencionaba sobre la grilla, por ejemplo, el rastreo polar, está también el ortogonal, sí, los snap, por aquí está el ortogonal, el ortogonal está desactivado, si nosotros lo activamos está de esta manera. Fíjense que aquí está la grilla y en el modelo pues aparece como una especie de retícula que es la grilla. Si la desactivamos, o sea, queda totalmente en gris en la parte de abajo, fíjense. Si la activamos también, AutoCAD nos permite activarla con el teclado, colocándonos en F7 para activar dicha grilla. Entonces, les decía, el modo ortogonal con F8, ¿qué permite esto? Por ejemplo, yo puedo dibujar una línea, ¿verdad? Y entonces siempre pues va a estar a 90 grados. En el caso de desactivarla, pues fíjense que la línea pues va a estar de manera aleatoria, puede darme cualquier tipo de grados. Si yo activo lo que sería al lado del ortogonal, el rastreo polar, entonces comienza a darme serie, si se fijan, serie de ángulos disponibles. Por ejemplo, el de 45, vamos a buscarlo, o el de 90 también, que es un ángulo recto, ¿sí? Que también pudiera hablarse de ortogonalidad. Igualmente el ángulo en cero, obviamente referido a lo que es las coordenadas X y Y, ¿sí? Entonces, eso me permite el polar. Por ejemplo, aquí tengo un ángulo de 150 con respecto pues al ángulo anterior. Si me voy acá, un ángulo de 60 para crear una línea de 60 con respecto a lo que sería la línea anteriormente realizada. ¿Ok? Entonces tenemos estos comandos por aquí que son bastante utilizados, sobre todo utilizamos lo que es la grilla, el ortogonal, el polar y el rastreo de elementos que están activados por acá, referencia a objetos también. Si nosotros le damos un clic encima, le decimos parámetros de referencia, entonces abre un cuadro de diálogos y es recomendable seleccionar todo. Lo mismo pasa también nosotros podemos configurar, en este caso el polar, abrimos por acá, dice que estamos manejando ahorita, en este momento, ángulos de 30, 60, 90, 120. Si nosotros queremos cambiar a ángulos un poco más comunes, por ejemplo el de 45, ¿sí? O el de 90, también lo podemos hacer. O agregarles más parámetros de rastreo polar en ese sentido. Eh, por aquí, bueno, yo les decía también que vamos a observar a la hora de lo que sería la presentación, que son las pestañas que están abajo o los layouts, también estos elementos que están aquí abajo nos permiten colocarles las escalas, pero eso lo veremos un poco más adelante porque son, digamos, comandos un poco más complejos. La idea al empezar es que conozcamos y que ya empecemos a hacer con algunos elementos de lo que es la interfaz de AutoCAD, que son esto, lo del dibujo o el draft en el caso del internet, en el caso del status bar, que son estos elementos que están acá, ¿sí? También, por supuesto, el manejo del modelo. Recuerden que el modelo, esto que está en negro acá, que estoy moviendo con el cursor, está en una escala de 1 a 1 y todo está en escala real, ¿sí? Ahorita pues yo no he colocado dimensiones como tal a las líneas, simplemente he hecho líneas, si se quiere, en libre albedrío, pero a las líneas, a todos estos elementos, pues se les puede dar una medida específica. Fíjense, también vamos a tener algunos comandos. Voy a compartir nuevamente la guía que les tenía abierta, la guía de estudio, para que sigamos comparando. Entonces, habíamos visualizado la lista
del dibujo, ¿ok? Con esto de las líneas, los círculos, ¿ok? Ahorita les muestro un poco más a nivel de círculos. El status bar, que es el que está en la parte de abajo, con sus respectivos comandos, ¿sí? También está la parte de modificar, que es una ventana que está al lado de dibujo, ya se las muestro. Entonces, aquí que utilizamos por lo general, aquí utilizamos lo que son los comandos de copiar, de borrar, de mover, rotar y otros más que se requieren, pero los más comunes son estos. Igualmente, si los desplegamos, pues nos aparecen de esta manera. Ya les voy a mostrar. Vamos a mostrar nuevamente AutoCAD, dibujo 1. Entonces, fíjense, en modificar tenemos desplazar, o lo que es lo mismo mover, girar o rotar, tenemos copiar. Aquí hay otros elementos que se utilizan mucho como la simetría. De hecho, pues si ustedes lo despliegan, aparece así. Fíjense que en la guía les aparece como manera de listas, ¿sí? De listado. Entonces, yo por acá puedo desplegar, eh, bueno, ya están las barras de los menús. Cuando aparece por listado, resulta que, por ejemplo, en el caso de esta ventanita de dibujo, fíjense que la línea, lo que es la polilínea, el círculo, el arco, aparecen aquí, tal cual como les muestran en la guía que les estoy también compartiendo. Entonces, se puede buscar en diversas maneras en el AutoCAD, también a través de lo que es el teclado. Les decía que anteriormente pues en AutoCAD se programaba porque no existía lo que era el ratón. Entonces a través del teclado pues teníamos que colocar los comandos para poder, por ejemplo, hacer una línea o hacer las coordenadas de la línea. Entonces todo eso era escrito a manera de programación. Ya con la llegada del ratón y pues algunos avances pues más prolíferos, entonces tenemos estos elementos aquí, este despliegue, por ejemplo, esto es lo que nos dice el AutoCAD clásico, pero también tenemos estas ventanas que nos lo muestran por acá, ¿sí? Y si ustedes siguen desplegando, pues van a tener muchos más comandos que se utilizan en la medida que nosotros vamos adentrándonos a AutoCAD. Yo les decía que, bueno, que tenían en la línea, tienen la polilínea, que es una línea adicional, pero que tiene otras propiedades adicionales que ya se las voy a mostrar. Dentro de un rato les voy a decir de qué trata esto que estoy mostrándoles acá, que se llama línea de comando, ¿sí? Esta que estoy señalando, que estoy mostrando acá. Entonces, un poco para esto, tenemos entonces dibujo, tenemos las de modificar, recuerden el status bar que se utiliza, ¿sí? Vamos a seguir entonces viendo qué más nos dice la guía con respecto a AutoCAD. Entonces tenemos estos comandos más conocidos, más utilizados. Otro comando, otra ventana importante dentro de lo que es el AutoCAD y para nosotros como constructores, como construcción civil, es el acotar, es el dimensionar los objetos, los componentes constructivos. Por lo general, pues nosotros hacemos pues, lo que es las estructuras y de esas estructuras, pues nosotros colocamos ejes y esos ejes deben estar acotados, dimensionados, para poder, luego de hacer un plano técnico, pues llevarlo a la realidad, a la ejecución. Entonces, dimension o dimensiones en español, ¿de qué trata? Entonces tenemos acotados comunes, el lineal, el de arco para acotar por supuesto formas curvas o radios, el ángulo también para acotar algunos ángulos que sean de alguna manera en construcción que sean fuera de los 90 grados. En fin, entonces los más comunes en el listado están aquí, with dimension, lineal, alineado, que se utiliza bastante, el arco si tenemos un arco, si tenemos radios o también si tenemos diámetros, y el angular. Y el continuo muchas veces se utiliza para la parte de lo que es los ejes, porque recuerden que los ejes van en un continuo, entonces pues ese sistema
de acotado, pues también es interesante un poco para rendir en el tiempo de la elaboración del plano. Y bueno, tenemos otros comandos que también son utilizados, como les digo, en la medida que nosotros vamos utilizando el AutoCAD. Entonces, en el caso del AutoCAD, fíjense qué dimensiones está por aquí, que es la anotación, le llaman acá en español. Está, por ejemplo, lo que es el texto, que es la edición de texto, pero está acotar aquí. Entonces, si nosotros acotamos, por ejemplo, esta línea, está claro, hay que modificar algunos elementos para que se logre ver y que también es, como les dije anteriormente, pues estoy dimensionando sin prever una dimensión exacta. Entonces aquí nos da una dimensión de 877,65. ¿Esta qué unidades? Esto está expresado en metros, es decir, tenemos 877 metros lineales con 65. ¿Sí? O sea, imagínense, 800 más o menos serían como 8 cuadras de calles. Entonces, esta línea que yo les acabo de mostrar tiene esa dimensión y este es el acotado. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos los diferentes acotados también. Fíjense que si desplegamos acá, tenemos el lineal, tenemos una que es alineada, que la alineada se utiliza sobre todo para los elementos que están en ángulos, de manera de tener la exactitud de esto. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos esta que es la primera, que es la lineal, que es la que nos dice con respecto a esto, ella por supuesto acota, pero siempre va a acotar de manera lineal, de manera ya sea en horizontal o en vertical. ¿Ok? Esa sería la diferencia entre, entre la lineal y la alineada. Entonces, la lineal en horizontal, ¿sí? A pesar de que tenga un ángulo, o en vertical. Esto que nos permite conocer el ángulo o la pendiente, por ejemplo, de algún elemento que esté aquí en ángulo, ¿sí? Pero entonces la diferencia con el acotamiento alineado, ¿sí? Alineado es esto que justamente pues determina lo que sería el perímetro o lo que es la línea en sí, independientemente sea su ángulo. ¿Ok? Entonces pues esos serían los comandos a nivel de dimensión o de anotación más utilizados. Igualmente, aquí en esta parte de arriba de esta línea de comandos, entonces fíjense que también tenemos acotar o anotación donde está esto acotado, estos acotados o estos tipos de acotados, lineal, alineada, longitud de arco que teníamos por allí, el radio, el diámetro, que es lo que utilizamos comúnmente, y la línea continua. De resto, pues también podemos utilizarlo, como digo, en la medida que nos volvamos expertos en AutoCAD, pero es un poco para que conozcan y tengan esta idea del AutoCAD. En la guía también vamos a conseguir, lo repito, vamos a utilizar para contestar el cuestionario y también para ya irnos adentrando a lo que viene de dibujo en AutoCAD ya en el módulo cuarto. Entonces, un poco es insertar, también está el comando esto de insertar, que es una lista también desplegable de la barra de herramientas en el AutoCAD. Contiene varios comandos de inserción como bloques gráficos, como imágenes también. También nos permite insertar o crear y editar imágenes. ¿Ok? Entonces, en insertar, nosotros podemos tomar imágenes que tenemos en nuestro computador, podemos también tomar tablas de Excel, textos en Word, para insertarlos aquí en el AutoCAD si es requerido. ¿Ok? Podemos tomar de repente un plano que esté en PDF y llevarlo al AutoCAD para poder digitalizarlo. Eso se permite a través de insertar. Esto está contenido dentro del AutoCAD. Ya les voy a mostrar en qué sentido. Aquí, en insertar.
¿sí? También lo vemos aquí en insertar. También podemos insertar bloques, como les decía. ¿Los bloques qué son? Los bloques son dibujos un poco más elaborados que se hacen en AutoCAD y que se van guardando. Y en la medida que nosotros no lo necesitamos para diversos dibujos, entonces lo vamos colocando aquí. Entonces, también está esto por aquí dentro de esta ventana, pero a su vez también está dentro de este desglose de lista. Entonces, nosotros podemos ubicar imágenes, como les decía, como PDFs, para calcar PDFs u otros archivos que estén dentro del sistema AutoCAD. También podemos tener archivos 3D Studio, o metarchivo de Windows, como son los de Office, en fin, diversos elementos que se combinan para poder elaborar mucho mejor lo que son los planos y dar la mayor información posible. ¿Ok? Asimismo, dentro del AutoCAD tenemos otras herramientas, ¿ok? Como el caso, bueno, aquí nos habla de un poco de la parte de 3D, que también lo podemos insertar, por supuesto que sí. Sin embargo, pues vamos aprendiendo lo que es el nivel 2D. Tenemos algo que son los tools, las paletas de herramientas a nivel de lo que es el 3D, que también pudiéramos utilizarlo, ¿no? Entonces, aquí les hablo en el caso del AutoCAD, las diferentes paletas de herramientas se designan como áreas para hacer la organización de los elementos en fichas. Sí, ellos nos permiten entonces organizar un poco mejor lo que es el trabajo en AutoCAD, el trabajo a nivel de plano técnico. Una de sus mayores utilidades está en organizar iconos que se usen con mayor frecuencia. Entonces, esto nos permite eso. En la medida de que nosotros vayamos utilizando, entonces el AutoCAD va personalizando nuestro trabajo, va personalizando esas herramientas. Entonces dice mostrar la paleta de herramientas, usar la combinación control más 3, en fin, esto un poco para digamos, irnos familiarizando con él. Sin embargo, pues lo que les muestro, pues un poco para que sepan cómo se va manejando. Manejo del mouse, entonces aquí AutoCAD, los botones del mouse cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, el botón izquierdo es para seleccionar cualquier tipo de comando, entidades, iconos, herramientas, opciones menú, ingreso de puntos. Con el botón derecho del mouse, entonces activamos los menús contextuales. ¿Qué quiere decir esto? Que nos da más herramientas a nivel de cuadros de diálogo. También pudiéramos utilizarlo para activar nuevamente los comandos que utilizamos anteriormente. Y el scroll del ratón sirve, si nos vamos a la pantalla ahorita del modelo, para ampliar o disminuir y también para desplazar si lo hundimos. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba aquí con el scroll en el AutoCAD. Entonces, estoy utilizando el scroll en este momento para ampliar simplemente y el scroll para disminuir o para reducir el tamaño. Para ampliar hacia arriba, para disminuir hacia abajo con el scroll, que es en la parte del centro. Cuando lo piso, nos sale como una especie de manita y eso es como para hacer el paneo o lo que es lo mismo para mover el dibujo. Entonces, si ampliamos esto, en este momento estoy ampliando hacia arriba con el scroll, ¿ok? Entonces, aquí pues estoy ampliando y si lo piso, puedo mover. Lo mismo va a suceder, fíjense que ese scroll, esa mano, la veíamos aquí en esta herramienta del encuadre. Entonces nos dice, aquí nos da una descripción que si dejamos un momento encima con el cursor del ratón, nos dice a qué se refiere cada comando. Entonces, si le damos a la manita, fíjense que es lo mismo. Y aquí, pero aquí ya estamos utilizando lo que sería el lado izquierdo, el botón izquierdo del ratón, ¿ok? Sale una manita
donde nosotros podemos señalar, por lo menos aquí no estoy hundiendo nada, sin embargo les estoy señalando las cosas, pero si hundimos el botón izquierdo, entonces nos permite eso. Si lo desactivamos, ¿ok? Lo desactivamos con escape y nos vuelve a aparecer el cursor normal, ¿ok? Entonces, esa es la idea. Entonces, AutoCAD, fíjense que tiene diversos caminos para encontrar los comandos que están por allí. Otra cosa interesante es que nos dice de la manera de cómo acceder a los comandos. Entonces, una es pues presionando el icono con el ratón correspondiente. Otra es escribiendo el nombre del comando en la línea de comando. Otra es por el menú principal que se los había mostrado, que es la parte donde desglosamos los diversos comandos que están allí. También tenemos dentro del Tools Palette, que también es una manera, y también con abreviaturas que se muestran a continuación. Entonces, fíjense, con esto es una infografía de lo que sería el teclado. Entonces, fíjense que F1 es el display. Uno que se utiliza mucho, pues sería el F5, ¿sí? Para isoplanos, el F8 que es para el modo ortogonal, ¿ok? Para activarlo o para desactivarlo. Y así, y aquí les dice, por ejemplo, el zoom es hundir la Z, colocar la Z en el comando. Ya les voy a mostrar la línea de comando. Y así, entonces, aquí AutoCAD pues nos dice diferentes elementos que son útiles para, digamos, la primera entrada al AutoCAD. Fíjense que lo que les decía, en AutoCAD, la línea de comando, entonces, por ejemplo, si nosotros escribimos Z, ahí nos aparece zoom, ¿sí? Zoom, por ejemplo, nos dice todas estas herramientas, todos estos comandos que tiene, de seleccionar todo, el centro, el dinámico, la extensión, previo, escala, ventana, objeto. En una primera instancia, cuando le damos zoom, pues aparece a nivel de ventana, ¿ok? Pero si nosotros queremos, por ejemplo, una extensión, simplemente, fíjense que aparecen estos comandos que están aquí con letras mayúsculas al principio, por lo general. Entonces, si nosotros queremos dar una extensión de lo que está dentro del modelo, simplemente escribimos la E dentro de la línea de comando y él nos da ese paneo general de lo que está allí. Si nosotros volvemos a escribir Z, por ejemplo, le damos Enter, ¿sí? Y queremos una ventana, bueno, como les digo, predeterminado está la ventana, sin embargo, podemos hacer la B, nos aparece y vemos un detalle de esa ventana como a manera de acercamiento. Igualmente, yo puedo escribir, por ejemplo, la línea. Fíjense que la línea, al seleccionarla por acá, fíjense que en la línea de comando aparece línea, precise un primer punto. Entonces, yo puedo precisar el punto, un punto, digamos, en el modelo, puede ser que yo escriba 0 en, en las coordenadas, 0 en X, le doy coma, 0 en Y, ¿ok? Para que no tenga altura ni nada de eso, sino que comience en el inicio de las coordenadas, esa línea, ¿ok? Entonces se me fue por donde comienza, digamos, el plano del modelo en el infinito. Voy a, por ejemplo, a colocar también el modo ortogonal para que esa línea que estoy dibujando apenas me quede ortogonalmente. Y digamos que voy a hacer una línea que mida 100 metros, entonces yo lo que voy a hacer es que debo colocar cuánto mide. 100, coloco 100 metros, le doy Enter. Y bueno, ella sigue, digamos, conectada porque el comando de línea sigue activado, entonces para desactivarlo simplemente le doy Enter y esa línea que está acá, esta que acabo de dibujar, pues es una línea de 100 metros. Para corroborarlo, por ejemplo, entonces yo tengo lineal, le piso lineal en el acotado, en la anotación o en la dimensión, coloco, fíjense que todo me lo está diciendo
la línea de comando, todo lo que hago en AutoCAD. Entonces me dice que seleccione acotamiento lineal, me dice que designe el origen de la primera línea de referencia. Entonces me voy aquí al punto inicial, al punto final de la línea, que es un punto de origen, ¿verdad? Y me voy hacia el otro porque tengo que medir. Entonces me voy hacia el otro punto final de la línea y fíjense que aquí yo tengo pues los 100 metros que había destinado para la línea principal. ¿Ok? Otro elemento importante es que yo, además de que pues AutoCAD me dice todo lo que yo estoy haciendo a través de la línea de comando, yo estoy trabajando, fíjense que acá no les he mostrado, pero se está trabajando en capas. AutoCAD trabaja por capas para ser un poco más organizado, porque recuerden que nosotros en construcción y bueno, en otras instancias también, pero en construcción, en arquitectura, en ingeniería, nos sirve para ser organizados en el trabajo. Entonces, las capas nos van a servir para clasificar pues todos esos componentes que tenemos. Entonces, siempre estamos trabajando aquí en lo que les he mostrado en una capa que está predeterminada por AutoCAD, que es la capa 0. La capa 0 la ven ustedes acá. Entonces, tiene 0, es de color, por ejemplo, blanco, por eso las líneas salen en blanco. Total que la línea que estoy dibujando y el acotado pues también van a estar en la misma capa. Pero pronto voy a hacerles una demostración acá. La idea es que cuando nosotros trabajemos en capas, podamos crear diferentes capas. Vamos a ver si está aquí, aislar. Entonces vamos a decirle propiedades de capa. Cuando le decimos propiedades de capas, fíjense que nos sale como un cuadro de diálogo, un cuadro de ayuda, donde estamos trabajando efectivamente en la capa 0, se llama 0, que es predeterminada. También nos da una capa que se llama de points, que es determinada para AutoCAD. Luego les explicaré para qué sirve, pero nosotros podemos crear diferentes capas aquí. Entonces, aquí le damos nueva capa, toma las mismas propiedades de la capa 0, pero por ejemplo aquí yo puedo decirle que es para acotado y aquí le puedo cambiar yo el color, por ejemplo colocarle magenta, y también le puedo cambiar la línea, el grosor de línea, todo aquello. Todavía no lo voy a hacer, pero la idea es cambiar, diferenciar lo que sería la capa, un poco para diferenciar lo que sería el componente constructivo, en este caso la línea, que estoy haciendo en la línea X, y diferenciar lo que sería la dimensión de esa línea. Entonces, una vez que yo creo esas capas de trabajo, entonces yo selecciono la dimensión, por ejemplo, y la coloco en acotado. Entonces allí le da todas esas propiedades que le otorgué a esa capa, que esté, por ejemplo, en capa de acotado. Ahí fíjense que les dice que es una cota que es de color, que está por capa y de color magenta, y que la capa se llama acotado, ¿ok? Entonces, allí aparecen una serie de propiedades del AutoCAD. Entonces, en líneas generales, pues de alguna manera, pues eso era lo que quería mostrarles el día de hoy, cómo va el funcionamiento del AutoCAD. Como les digo, poco a poco, pues vamos a ir adentrándonos al dibujo, ¿sí? Son cosas sencillas y en la medida de las actividades, pues vamos a ir haciendo ese desarrollo, ¿ok? Entonces, dejo de compartir y bueno, me despido entonces por el día de hoy y los espero para el próximo webinar para hablarles de lo que sería el módulo 4 de juegos y situaciones, de simulaciones, corrijo. Muchas gracias por su participación y su atención. Hasta luego.